Hola, buen día. ¿Qué tal? Segundo año. Hoy vamos a hablar sobre la Reforma Protestante. En las clases anteriores estuvimos trabajando sobre las nuevas formas de observar las artes, el Renacimiento, lo que fue el mecenazgo, lo que fue el humanismo y cómo eso impactó, ¿sí?, en las artes plásticas, en la arquitectura y toda una filosofía e ideas políticas nuevas contraponiéndose de alguna manera a lo que se venía dando. Estos redescubrimientos de los antiguos, ¿sí?, como el mundo griego y de la antigua Roma, el saber de las letras, la importancia del auge de la escritura. Entonces no podemos dejar de comenzar a trabajar sobre la Reforma Protestante. Si bien primero cronológicamente la historia tendríamos que ver la expansión de Europa, primero tendríamos que trabajar un poco la mentalidad o cómo fue acomodándose ese nuevo mundo. Bien, y vamos a tener que ver que a fines del siglo XV la Iglesia romana estaba afectada por numerosos problemas. La institución recibía muchas críticas como consecuencia de las acciones de muchos de sus integrantes. Piensen que los papas se involucraban también en conspiraciones, guerras y actos de corrupción, incluso a algunos más famosos como Inocencio III y Alejandro VI, que si no los tienen ubicados los pueden googlear, habían tenido hijos y familias a pesar, ¿no?, de la iglesia que trataba de impedirlo. Bien. Esto es después la aplicación del famoso celibato. Otro como Pablo III habían nombrado como cardenales a sus sobrinos, con lo cual esto hablaba de acomodo dentro de la familia. Y bueno, muchos obispos vivían en las cortes y no prestaban atención a las necesidades de los fieles o a el verdadero accionar de lo que tenía que hacer la iglesia frente a los pobres. Pero los problemas iban más allá de esas jerarquías. Gran parte de los sacerdotes del bajo clero, porque no toda la iglesia tenía poder, digamos, jerárquicamente hablando, estaban los sectores bajos, que pasaban mucho tiempo en las tabernas, que mantenían también relaciones con mujeres y participaban en las fiestas populares, y en muchos casos, como tenían pocos ingresos, lo que hacían eran vender sacramentos, como por ejemplo el bautismo y la confesión. ¿Qué hacían? Bueno, les cobraban. Otro gran problema fue el acaparamiento de reliquias que eran, digamos, trozos de ropas o partes del cuerpo que habían pertenecido a los santos católicos, y la importancia del culto a los santos provocó, digamos, la compraventa, el robo y el trueque de esas reliquias. Muchas de ellas eran falsas. Quienes se animaban a denunciar esta situación, lo que hacían, sufrían persecuciones, castigos, ¿sí? Una situación muy injusta lo que se venía dando. Para colmo, algunas prácticas religiosas separaban a los sacerdotes de los fieles. Entonces la misa, por ejemplo, se decía en latín, con lo cual los creyentes tenían muchas dificultades para conocer y comprender el mensaje bíblico. O sea, si la idea era ampliar o hacer conocer la palabra de Jesús o de Dios, era prácticamente imposible porque la mayoría no entendía latín. Bien, en 1517 aparece un monje, ¿sí?, llamado Martín Lutero, un monje agustino, ¿sí?, que había puesto, o dicen, ¿no?, que habían puesto las 95 tesis en la puerta de una iglesia de la actual Alemania, para demostrar su rechazo al sistema de ventas de indulgencias que habían instaurado la Iglesia de Roma. El Papa, en ese momento León X, había ordenado a los dominicos que vendieran indulgencias para obtener dinero,
que permitiera finalizar la construcción de la Basílica de San Pedro. Y a través de la compra de las indulgencias, los fieles obtenían el perdón supuestamente clerical de sus pecados a cambio de una suma de dinero. Bueno, muy bochornoso, ¿no? Lutero lo que hizo fue acusar a las jerarquías eclesiásticas de engañar a los fieles y afirmó que la fe y no el dinero era la única vía para obtener la salvación. Además sostuvo que la máxima autoridad para los cristianos era la Biblia y no el Papa, ¿sí? Entonces, lo que viene a hacer Lutero fue cuestionar el uso religioso del latín, ¿sí? Y exigió que la Biblia fuese traducida a las lenguas de cada región. De estas maneras los creyentes podían leerla, interpretarla libremente, sin mediación del clero, ¿sí? Sin mediación del clero. Además cuestionó el culto a los santos y a la Virgen, así como el uso de las imágenes religiosas. La expansión de la imprenta contribuyó también a la difusión de sus ideas reformistas por todo el continente. ¿Se acuerda que les dije que aparece lo que es la imprenta y eso surge como un boom en la lectura? Si bien la mayoría no podía leer y escribir, pero empieza, digamos, a acercarse, a masificarse un poco más. En 1520, el Papa dispuso una bula que condenaba las ideas de Lutero, ¿sí? León X. El teólogo alemán, o sea, Lutero, rechazó el documento y lo arrojó, digamos, ¿no? Dicen que lo habían tirado al fuego, y toda una situación que marca un movimiento o un descontento dentro de la Iglesia. Bueno, por supuesto que va a producir la expansión de ese reformismo. En poco tiempo las ideas de Lutero generaron adhesión en el centro de Europa, aunque el emperador de aquel momento, que era Carlos V, lo declaró hereje, y algunos príncipes alemanes le brindaron, digamos, protección y evitaron que lo terminaran quemando en la hoguera como solían hacer en aquel entonces. Entonces, en 1529 aproximadamente, Carlos V lo que dispuso es que se toleraría a los luteranos donde ya se habían establecido, pero prohibió la expansión del reformismo, ¿sí? Hacia otras regiones. Esto como forma de detener ese movimiento tan fuerte. Sin embargo, ciertos príncipes y muchas ciudades protestaron contra esta resolución y desde entonces los reformistas recibieron el nombre de protestantes. Bueno, por otro lado tenemos, esto fue, digamos, el que impulsó todo este movimiento, pero para ir finalizando y no extendernos muchos, piensen también que hubo otras nuevas religiones reformistas que van a ser las calvinistas, las anabaptistas y la anglicana. Bien, lo vamos a trabajar en el próximo video y les mando un besito enorme. Hasta luego, hasta el próximo, perdón.